¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio dispuesto por Radio María de Colombia para sumergirnos en las maravillas, en las bellezas y en los misterios de la Santísima Virgen. Quien conoce a la Virgen María, conoce al Padre. Agradecemos al Padre Germán por esta invitación y este espacio que dispone para una conversación, esperamos sea amena, profunda, objetiva y siempre de la mano de la doctrina de la Iglesia Católica con respecto a la Santísima Virgen. Lo dijimos ya en el programa inicial como preámbulo, que nuestra intención no era dar opiniones o sentar especulaciones al respecto de lo que significa la Santísima Virgen en la espiritualidad, en la doctrina, en la liturgia, en el culto dentro de la Iglesia, sino transmitir lo que la Iglesia ya ha venido desarrollando a lo largo de 2000 años. Y para eso establecimos un itinerario de trabajo con nuestros compañeros, a quien les doy un saludo muy especial en este día. Orlando, buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Muy complacido de poder estar en comunicación a través de esta distinguida radioemisora con las comunidades cristianas y no cristianas, porque la radio tiene ese poder mágico de ser escuchada por quienes creen y por quienes no creen. Estamos aquí no para enseñar, sino para aprender del magisterio de la Iglesia sobre María. Gracias, Camilo. Sí, estamos acá en unión, es decir, con el mismo propósito, con el mismo objetivo, hablar de la Santísima Virgen María y hablar no según nuestras emociones, sino según la revelación y la tradición que tenemos de la Santísima Virgen María a través de la historia de la salvación. Bueno, entonces, ¿qué les parece si, como para recordar un poco el itinerario que tuvimos en nuestro primer programa, recordar el trayecto que realizamos, cómo dejamos sobre la mesa claro, evidenciado y justificado que el desarrollo de la doctrina mariológica ha ido de manera paralela también, desenvolviéndose a lo largo de la historia a la par del desarrollo cristológico. Eso era un elemento, desarrollo mutuo que se alimenta también, porque una vez que se va enriqueciendo la doctrina de la Iglesia con cada una de las definiciones doctrinarias que dan los diferentes concilios, que definen los grandes doctores y padres de la Iglesia, se va desarrollando también la doctrina mariológica. Eso fue un primer punto. Claro, Camilo. El desarrollo se ha dado precisamente con la historia de la salvación, con la historia de Cristo, porque el fin de la Santísima Virgen María es Dios, unido a Cristo. Es decir, que la Santísima Virgen María, al hablar de la Santísima Virgen María, estamos hablando también de Cristo. Claro, y eso es bueno que quede sentado desde un primer momento, porque nunca vamos a desviar la atención ni el centro originario, fuente sagrada, fuente originaria, fuente primordial de la espiritualidad, que obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Está implícito que hablando de la Santísima Virgen y desarrollando una serie de pensamientos alrededor de la Santísima Virgen o meditaciones alrededor de la Santísima Virgen, en el fondo nuestra meditación va dirigida a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso lo iremos desenvolviendo más adelante para que nuestros oyentes, no se preocupen por ese detalle, que el deseo nuestro es llegar a ese lujo de detalles, a definir esa filigrana
maravillosa y bellísima de la Santísima Virgen. Es más, ya saben que tienen todos los canales de Radio María para comunicarse también con nuestro programa, escribir, pueden escribirle al Padre Germán, hacerle alguna pregunta que quieran ustedes, sugerir inclusive algún tema que quieren que tratemos aquí en nuestro programa. Muy importante eso. Bueno, entonces el primer elemento era ese, se desarrolla la doctrina cristológica a lo largo del tiempo, ya tenemos un desarrollo inclusive en los mismos textos del Nuevo Testamento, y a partir de ahí se consolida y se estructura la teología de la Iglesia. Y a la par viene también esa apertura al respecto de las grandezas de la Santísima Virgen, inclusive vamos a citarlo también en algún momento puntualmente, algunos elementos históricos de desvíos con respecto a la Santísima Virgen, donde se le tributaba un culto de latría por toda esa costra pagana que traían esos primeros cristianos que se habían convertido y le daban un culto pagano a la Santísima Virgen, invocándola muchas veces como una diosa. Será también tema de conversación. Entonces, se desarrollan paralelamente teología cristológica y mariología. Y después dimos un salto en el tiempo, porque queríamos justificar también la actualidad de la reflexión mariológica. Nuestra Señora no se queda guardada con el Concilio Vaticano II, como muchos han malinterpretado, infelizmente, sino que por el contrario es resaltada de manera importantísima en documentos como, nos quedamos por ahí más o menos, no sé Ramón, si quieres de pronto hacer un énfasis más especial, pero nos quedamos en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, donde se resaltaba la grandeza de la Santísima Virgen, y hablamos de unos movimientos que tuvieron mucha fuerza en el desarrollo de esos pensamientos al respecto de la Santísima Virgen. Pasamos por el movimiento patrístico, pasamos también por el movimiento bíblico, el movimiento eclesiológico, el movimiento misional, cada uno de estos movimientos, inclusive el movimiento ecuménico, cada uno de estos movimientos que tuvieron un impacto muy grande en el Concilio Vaticano II, resaltando algunos elementos de la mariología que obviamente se conectaban con esas reflexiones del concilio. Sí, pues eso está correcto, además de los movimientos litúrgicos que se hacen presente en esta historiografía o en estos conocimientos que queremos dar de la Santísima Virgen María. Es importante en el momento oportuno centrarnos en esos movimientos que encontramos por la revelación, por la tradición y por el desarrollo de la devoción a la Santísima Virgen María a través de los tiempos. Así es, entonces esos movimientos suscitan formas variadas y diversos puntos de vista con un amplio interés hacia la figura de Nuestra Señora. Y eso obviamente va consolidando lo que la Iglesia ya ha desarrollado en 2000 años. O sea, puede haber alguna novedad en la lectura sobre las grandezas de la Santísima Virgen, pero en esencia la doctrina se mantiene. Se mantienen los 4 grandes dogmas, principales dogmas al respecto de la Santísima Virgen. Aquel que es principal y que de alguna manera establece un punto de referencia con respecto al desarrollo de la mariología, que es la maternidad divina. Y de ahí los otros 3 dogmas de la Santísima Virgen. Claro que sí, y precisamente cuando entremos en esos elementos sobre la persona de la Santísima Virgen María, tendremos necesariamente que acudir a los dogmas en los distintos tiempos de la historia, de la historia sagrada, llamémoslo así, y aclaremos la razón de ser de la Santísima Virgen María, como se dice en los campos de prueba, es la causa final. La causa final de la Virgen es la maternidad divina. Entonces, a través de esa causa final, pues tenemos que relacionar con la causa eficiente, que es el Creador que quiso a esta hija para madre de su hijo. Entonces, esa causa final, es decir, ¿para qué existió la Santísima Virgen María? ¿Para qué fue escogida? ¿Para qué Dios la llenó de gracia? ¿Cuáles son los privilegios generales y especiales que recibió esta hija de Dios para poder ser la madre del Verbo encarnado? Así que el objeto es la Virgen María, de la mariología, pero la causa final de la Virgen es la maternidad divina, y sobre ella rotaremos unos elementos. Claro, ese es un tema que también iremos a desarrollar, porque
cada uno de los 4 dogmas nos va a pedir una dedicación, yo creo que de varios programas. Eso lo iremos definiendo a partir del trabajo que hacemos aquí tras bambalinas. Pero lo que sí es verdad es que tenemos una visión unitaria de posiciones diferentes. Esa visión unitaria se consolida entonces en lo que existe de Mariología. Pero antes de irnos a lo que significa propiamente el término Mariología y lo que ha sido el estudio mariológico propiamente estructurado, podemos seguir con lo que significa justificar el estudio de la Mariología. Ya hemos hablado de la importancia de la espiritualidad, pero hay otras muchas perspectivas. Claro que sí. En esa justificación estamos diciendo por qué de la Mariología. Creo que es la idea que propone, ¿cierto? ¿Por qué de la Mariología? ¿Por qué? ¿Por qué de la historia sobre fulano? ¿Por qué sobre este hecho motivo de investigación? ¿Por qué? Precisamente es la respuesta que el ser humano y el ser católico y el ser cristiano se hace sobre la persona de la Santísima Virgen María. Entonces, ¿por qué la Mariología? Lo hemos dicho sucintamente. La razón la hemos indicado. Porque al centrarnos en la Santísima Virgen María como objeto de Dios y fin de Dios, nosotros estamos hablando del ideal de Dios y del plan de Dios en la salvación. Es decir, que al estudiar, al hablar de la persona de la Santísima Virgen María, estamos reflejando la omnipotencia divina. La Mariología, entonces, ¿por qué? Porque no la tomemos separado, como que la Santísima Virgen por un lado y Dios por otro. No, ya hemos indicado que van unidas, y entonces esta persona de la Santísima Virgen María, al pensar sobre ella, al pensar sobre su escogencia, al pensar sobre su comportamiento, al pensar sobre los acontecimientos que se dieron desde siempre y en los tiempos de Dios, tenemos a Dios presente. Estamos hablando de Dios. Y María, idea de Dios para la salvación humana. Yo creo que Ramón ha dicho algo importante, pero merece la pena explanarse un poco más. No en razón del significado, sino en razón del medio que empleamos, que es la radio. En la radio las ideas pasan y no hay forma de volverlas a discutir, a discernir. No es como en prensa o lo escrito. Usted lo lee y si le quedaron dudas, pues vuelve a leer. En la radio no. Bueno, y es esto. Haberte entendido, si lo hice mal, por favor me corriges. El objeto de Dios no es María. El objeto de Dios es la humanidad, su creación, el ser humano. El objeto de Dios. Ahora, el objeto de Dios, al escoger una purísima mujer para en ella tomar carne, humanizarse, ahí sí, el objeto para ese plan de Dios es María. Sí, es lo que queremos. Eso, ahí yo creo que esa es la idea, porque hablamos del protagonismo de la Santísima Virgen en la historia de la salvación. Entonces, esa primera gran justificación, una justificación, digamos, más académica, porque también vamos a hacer un ejercicio aquí catequético, es verdad, apostólico, pero tenemos que tener unos principios bien claros. Ah, claro. Estamos hablando de justificación, entonces pongamos la primera razón sobre la mesa. La primera razón por la cual es necesario y es fundamental para un cristiano conocer a la Santísima Virgen, una vez más gracias a Radio María por este espacio, porque esa es la intención, eso es lo que dispone Radio María para que hagamos en este espacio. La primera razón es en razón de Cristo. ¿Por qué estudiar Mariología? ¿Por qué la importancia de la Mariología? ¿Por qué la Virgen es protagonista? Como ya lo decía Ramón, y lo consolidó de una manera muy clara y sencilla Orlando, en razón de Cristo. Y eso también queda sentado de una manera impresionante en el Concilio Vaticano II, porque toma las palabras de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, en la perícopa 4, versículos 4 y 5. Pablo dice:
cuando se cumplió el plazo, envió a su hijo, nacido de mujer, para que recibiéramos la condición de hijo. Eso es muy interesante. Esa condición de hijos la recibimos a partir de ese sí de María, porque es el Hijo de Dios, por eso es en razón de Cristo, que la Santísima Virgen, siendo madre, miren la Santísima Virgen cómo posibilita, para no decir permite, ¿cierto? No ponerle ningún obstáculo a la acción de Dios, posibilita ese plan de Dios. Él quiere hacernos hijos, y queriéndonos hacer hijos, piensa en María desde toda la eternidad. Hay un término muy bonito en la teología, dice ab eternum, desde siempre. Ab eternum. Ab eternum. A ver, correcto. Pero, desde siempre, ¿no, desde Ramón? siempre, o sea, sí. Estuvo en el pensamiento de Dios y está en el pensamiento de Dios. Nosotros estamos en el pensamiento de Dios también desde siempre. Nosotros tenemos un comienzo, pero en el pensamiento de Dios, cuyo presente es infinito, también estuvimos allí. Pero estamos hablando del protagonismo de la Virgen. Claro. O sea, la vocación de Nuestra Señora como Madre de Dios estuvo desde siempre en la mente de Dios, ¿asociado a qué? Al misterio de la encarnación. Exactamente. Entonces quisiera uno como enfatizar estos distintos pasos. Antes de llegar al sí de María en la Anunciación, antes, esta personita que hemos dicho, ¿quién es esta? Que escogió Dios, que es predilecta de Dios, escogida de Dios, desde siempre, porque nosotros tenemos que hablar de Dios, como lo ha dicho, toda la eternidad. Desde siempre. Esta personita, ¿cuáles son las características de esa persona? Características en Dios, del ideal de Dios. El porqué del ideal de Dios, que es precisamente la redención del hombre que había pecado y escogió, y desde siempre tiene a la Santísima Virgen María. Y luego, los privilegios especiales, las cualidades, las gracias, las atribuciones que recibió esa criatura, de tal manera que cuando fue concebida por Joaquín y Ana, fue concebida sin pecado original. Entonces, quisiera que los convoque un poquitico antes de llegar al sí de la Anunciación, esta persona linda, hermosa, esta persona escogida celestialmente, la Santísima Virgen María, llegue, eso es, por estas ideas, llegue al conocimiento de nuestros oyentes. Ahí está, entonces, en razón de Cristo, decíamos como primer punto, en razón de Cristo, María es elegida madre. En razón de Cristo, somos hijos de Dios. Es en razón de Cristo. En razón de Cristo, la Santísima Virgen es esclava de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y en razón de Cristo, Nuestra Señora se compromete con el plan de salvación. Y de ahí el protagonismo especial de la Santísima Virgen. Entonces vendrían todas esas prerrogativas, esas virtudes, dones con las cuales es adornada la Santísima Virgen, porque es en razón de Cristo que tiene sentido la reflexión mariológica. Y de ahí el beneficio espiritual que para nosotros cristianos tiene el acercarnos a Nuestra Señora. Repito, ya lo hemos dicho en el primer programa, aquí no estamos dando una opción más dentro de la espiritualidad, no estamos dando la clave para que la espiritualidad llegue al clímax para cada uno de nosotros en el ejercicio cotidiano, amando a la Virgen María, meditando sobre Nuestra Señora, sus grandezas, su poder de intercesión. Estamos en el fondo entrando y sumergiéndonos en las grandezas y en el corazón del propio Dios. No, y es una cosa muy importante este estudio. Así nosotros nos atrevamos a adelantarlo. Es importantísimo por lo siguiente. Todo no está dicho. Todo no está dicho. Hay mucho por descubrir. La teología nunca retrocede. La teología dentro del concepto magisterial nunca retrocede, siempre se supera. Entonces hay que mirar que la verdad en la iglesia usted no va a encontrar nunca, hablando de teología, usted no va a encontrar nunca en la iglesia un concepto teológico que haya sido revocado. Usted va a encontrar siempre un concepto teológico que ha sido aclarado
o mejorado. Y aparece una herejía, lo que hace es darle la oportunidad a la iglesia para que deje fortalecido y bien fundamentado Claro. un elemento de la doctrina. Eso es muy bonito. Sí, sí. Entonces la Mariología es un estudio, al fin y al cabo la Mariología no es distinta de la teología. No, no. La Mariología es teología. Los santos no tienen teología propia, ni siquiera María. María como hija predilecta, pues ha hecho que el ser humano, bajo la luz del Espíritu Santo, desarrolle un mayor conocimiento acerca de la persona de María, porque ese mayor conocimiento conduce a mayor conocimiento de Dios. Claro, por eso dejamos ese primer principio, volvamos a insistir, porque ya decía Orlando, estamos en radio, entonces no me puedo volver a leer lo que ya leí. El primer elemento que dejamos de justificación para la Santísima Virgen, para el estudio, para conocerla, para amarla, para crecer en el amor a la Santísima Virgen, es en razón de Cristo. Y ahí estamos, queridos oyentes, el punto fundamental, por eso comenzamos con ese. Podríamos decir, el momento de la Anunciación, está bien, vámonos entonces más atrás porque ya Ramón nos llamaba la atención, no es desde la Anunciación, es desde antes de la Anunciación que ya en razón de Cristo la Santísima Virgen es concebida sin pecado original y en gracia concebida, ¿no? Como bien decían los españoles, así con mano recia, concebida sin pecado, pero concebida también en gracia de Dios. Entonces viene la concepción de Nuestra Señora. Pero entonces vámonos antes, claro, porque antes de la existencia histórica de la Santísima Virgen en la mente de Dios, desde siempre, desde toda la eternidad, la Santísima Virgen hacía parte, acompañaba ese misterio de la encarnación. Dios se imaginaba cómo iba a ser esa madre que iba a tener. Se la imaginaba físicamente, se la imaginaba espiritualmente. Yo creo que él mismo se imaginaba en los brazos de esa madre. Él mismo escuchaba la voz de esa madre, cómo le hacía catequesis con el Antiguo Testamento. Nuestra Señora obviamente educó en la doctrina de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Él se imaginaba todo eso, iba concibiendo cada vez una idea más espectacular sobre la Santísima Virgen, hasta que de tal manera llega a decir San Luis María Guillón de Montfort: Dios agotó la Santísima Virgen agotó la imaginación de Dios. Uno piensa, y esto está sujeto a la opinión santa de la Iglesia, pero uno piensa acerca de esto que has dicho, en el proceso de Jesús, de Jesucristo, en el proceso humano. La naturaleza humana. Sí, no pensemos sino en Cristo hombre. Si lo piden después los oyentes, hacemos un programa cristológico. Pero precisamente nos insinuaban de esta radioemisora, sus directivas, que le pidiésemos a los oyentes de tantos canales como hoy usa Radio María, YouTube y no sé cuántas más redes, que escribieran a este programa, que preguntaran o criticaran, y eso está correcto. Qué bueno. Pueden haber lapsus. Sí, puede, Lapsus. claro, puede haber lapsus. Mira una cosa, entonces, acerca de esto que has dicho, Camilo, uno ve, pero bueno, esto está sujeto a que sea verdad o no sea, es una simple opinión muy personal. Jesucristo, como hombre, tuvo una maestra, y un maestro también, San José, pero hablemos de María. Le enseñó aún a orar. Es un misterio. A Cristo, como hombre, le enseñó los rudimentos de la Escritura y todo esto. Es decir, María fue madre y maestra de Jesús durante un período. Cuando pasaron los años y se consolidó el mesianismo de Jesús, María pasó a ser la enseñada por el maestro. Ya el maestro no era la mamá. El maestro era Jesús y la educanda, se dice, Ramón, ¿tú qué has sido? Sí, educando, el que Era María. Educación. Pues eso está muy bonito. Eso está Era muy bonito. María. Yo, no sé, a ver si hay lapsus aquí, yo no me parece, Pero, Orlando, perdóname, yo Camilo, lo celebro. una cosita que estamos muy emocionados
con las acciones de Jesús y María, decía a modo general, María educando a su hijo, y ella pasa de maestra a discípula. Perfecto. Ya tenemos a María en acción, pero yo quisiera un poquitón de tiempo de eternidad. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios. Antes, digamos, y antes lo decimos por nuestra limitación lingüística y nuestra limitación humana. Antes de la elección de María, encontramos digamos así, el acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eterno, estamos desde siempre, después de la creación del hombre, en ese momento, cuando el hombre pecó, como si Dios dijera, ¿qué vamos a hacer con el hombre que hemos creado a nuestra imagen y semejanza? ¿Cómo lo vamos a dejar perder? Sabiendo que lo dice Dios, habla Dios Padre. Lo hicimos, lo he creado a imagen y semejanza mía, y cómo pecó y lo vamos a dejar perder. Y entonces entabla un diálogo trinitario para tomar decisiones, estamos interpretando ese hecho, de cómo salvar al hombre. ¿Cómo salvar al hombre? Entonces, mire que ahí ya nos vamos a entrar en que, hombre, el pecado del hombre ya fue tan grande, tan doloroso para Dios, que no había criatura, nada, criatura ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, que pudiera llamar Dios, vengan 20 arcángeles y vayan a redimir al hombre que ha pecado. En ese diálogo trinitario de las tres personas, el Hijo se ofrece para redimir al hombre, y ese ofrecimiento del Hijo tenía que pasar por el hacerse hombre, y en el hacerse hombre entonces necesitamos la madre. Al hacerse hombre necesitamos la madre, y ahí aparece la figura de la Santísima Virgen María, y por eso estamos diciendo desde siempre fue concebida la Santísima Virgen María como madre y escogida de ese Cristo que se ha ofrecido para redimir al hombre. Por eso qué linda la expresión que hemos manejado aquí. Todo con Cristo en el centro, en Cristo, y por Cristo es el centro de nuestro comentario, aparece la Santísima Virgen María, elegida en función de Cristo. Entonces, esos momentos, antes que no sabemos cuántos, llegan los tiempos de Dios, y ya entonces entran esas cosas tan lindas. Hombre, ya Jesús, María, instruye a Jesús, pero después Jesús instruye a María. Quería hacer esa anotación. No, eso me parece a mí lindísimo porque, bueno, queda claro entonces que en razón de Cristo la Santísima Virgen es Madre de Dios. Siendo Madre de Dios, ya la providencia divina decreta en el tiempo y en la historia de los hombres la concepción de María, la anunciación a Nuestra Señora y todo ese papel de Sancta Dei Genitrix, ¿no? Porque ese Dei Genitrix va mucho más allá de lo que nosotros tenemos por idea de madre. Dio a luz al hijo, sí, pero es más que eso, es todo ese proceso pedagógico que sería muy lindo. No está en la Sagrada Escritura. Evidencias tenemos, digamos, pinceladas, digamos, no revelación pública, pero sí revelación privada. Una beata Ana Catalina Emmerich nos cuenta un poco todas esas relaciones maravillosas entre la Santísima Virgen y el Niño Dios. Sor María de Jesús Ágreda también, en la mística Ciudad de Dios, hablando de la Santísima Virgen. Bueno, en razón de esa misión singular de Nuestra Señora, Madre de Dios, Dios entonces la preserva del pecado original, la colma de abundancia de dones celestiales, y en su sabio designio, esto es muy bonito, así como bien lo dice la Lumen Gentium, en su sabio designio quiso que la aceptación de la Madre predestinada precediera a la encarnación. Es muy bonito eso. El concilio entonces se asocia a toda esta reflexión y este pensamiento de la Santísima Virgen, sobre la Santísima Virgen, y nos va a ilustrar sobre la participación de Nuestra Señora en la historia de la salvación. Y ahí podemos ir también
desglosando un poco lo que significa esa razón de Cristo. Es en razón de Cristo que la Santísima Virgen tiene ese protagonismo. Bueno, hasta aquí una primera parte de lo que es este misterio de la Santísima Virgen, su protagonismo en la historia de la salvación. Y recordemos, primera razón, en razón de Cristo nos sumergimos en las grandezas de María. Ya regresamos. Bueno, entonces este tema, solo de entrada, ya hemos dado un elemento nomás, ¿no, Orlando y Ramón? Pero esto da para muchísimas meditaciones. Y el concilio, los documentos del concilio, tanto la Sacrosanctum Concilium como la misma Lumen Gentium, nos da elementos muy bonitos, ilustrando esa participación de Nuestra Señora en la historia de la salvación. Ramón, ¿tú ibas a hacer algún comentario con respecto a...? Sí, la participación de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación, esa participación es precisamente causa final de la existencia de la Santísima Virgen María como Madre de Dios, tengamos en cuenta eso. Alfa y Omega, ese protagonismo, Cristo, ahí no hay otra opción. En razón de la salvación, en el plan de salvación de Dios, o sea que entra la Santísima Virgen María como protagonista de la salvación. Y es que eso ya nos da ¿cómo se dice? A ver, el pensamiento es el siguiente: una cadena, la fuerza o la fortaleza de una cadena se evalúa en función del eslabón más débil. Claro, yo tengo una cadena, la cadena es fuerte, si el eslabón más débil, dependiendo de la resistencia que tiene ese eslabón más de eso. Entonces ahora, en esa cadena que nos ata a la vida eterna, el eslabón más débil es la Santísima Virgen, pura criatura. Pura criatura, exacto. Llena de gracia, todo lo que usted quiera. Y quisiera, en esa criatura, antes de entrar en la idea que tienes, qué lindo pues el pensamiento de San Luis María Griñón de Montfort, mariólogo pues y muy devoto de la Virgen. Solo el atrevido para decir eso. Exactamente. Él nos dijo de esa personita que ya, en razón de Cristo, entra ella, o ya viene actuando. Esta Madre bendita, esta Virgen concebida sin pecado original, nos dice San Luis María Griñón de Montfort, Dios creó las aguas y las reunió a todas en un solo lugar llamado mar. Dios da todas las gracias, creó todas las gracias y las reunió en una persona que se llama María. Es pensamiento de San Luis María Griñón de Montfort. Esa es la persona ya en el plan de salvación y escogida y en quien nosotros vamos a dar nuestros pensamientos a partir ya de esta primera parte, el fin de la Santísima Virgen María, la salvación. Luego es en función de la redención y la difusión y eso empieza con la anunciación. O sea, no tenemos escapatoria, o sea, en el sentido en que la desviación aquí con respecto a un conocimiento profundo de la Santísima Virgen sería obviar este primer punto, que yo creo que es fundamental, en razón de Cristo. Y eso no se queda con San Luis María de Montfort, podemos hacer una reflexión de lo que nos decía San Buenaventura al respecto, el mismo Santo Tomás de Aquino, que tiene unos argumentos muy fuertes con respecto a la Santísima Virgen, no muy aliado a la doctrina de la concepción inmaculada de Nuestra Señora. Y tenía, uno no cree que duda, sino una consecuencia, pues diríamos, a favor de toda la humanidad, que no habría excepción. El más sabio de los santos y el más santo entre los sabios, es verdad. Sí. Pero no tenía por qué saberlo todo. Pero él no era la cátedra. Claro, no era la cátedra y bueno. Pero hay elementos, y yo quisiera rescatarlos, y que fuéramos comentando en función de eso, unos elementos que nos da el Concilio Vaticano II, porque repito, es actual el pensamiento mariológico. Esto no se quedó en los anales de la historia, no está en un escaparate. No, actual hoy y más que nunca. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, nos va a decir, para no ir muy lejos, vámonos a la Sacrosanctum Concilium, va a decirnos textualmente, abro comillas, María, el fruto más espléndido de la redención. Claro. Oiga, esto está más osado que San Luis María de Montfort. O no, dígame, Orlando, si no le parecen estas palabras.
Solo eso. Ya, o sea, es una declaración de amor a la Santísima y uno Virgen. pensaría esto, hombre. ¿La puede repetir, Gabriel? María, el fruto más espléndido de la redención. Entonces tengámonos ahí. Sacrosantum Concilium. Que la redención, entendiéndola como no en el contexto globalizado sin excepción de pecado, sino que María fue preservada por los méritos de Cristo. Ante premisa mérito, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nosotros fuimos redimidos porque pecadores somos. Y post premisa mérito. Entonces María no pecó, preservada por los méritos, antes de Cristo ir a la cruz. Eso es un misterio, pero ese misterio lo aceptamos. Mira, pero hay una cuestión. Y que lo vamos a conversar en algún momento, porque esas cositas, vayan anotando Sí. nuestros, pues no solo radioescuchas, sino también televidentes, porque en algún momento el programa también lo pasamos por YouTube, Perfecto. para que también conozcan un poco cómo es la mesa de trabajo. En esa afirmación de Lumen Gentium, ¿cierto? Esa es la Sacrosantum Concilium. La Sacrosantum Concilium. Sí. María, el fruto más Espléndido. espléndido. Es que esas palabras... más espléndido de la redención. Ahí era donde uno quería acotar esto. Toda persona humana que tiene un plan, se satisface si ese plan pudo culminarlo según su ideal, ¿no? Por supuesto. En lo humano. En lo divino también. Dios creó al ser humano y ante esa frustración del pecado encontró quien hubiera correspondido al deseo de Dios. Encontró una personita que no pecó, pero no hay que entender, lo pregunto, piensa uno, no hay que entender que Jesucristo cogió a María y en perjuicio de su libertad la hizo santa. No. A María hay que reconocerle su entrega, su trabajo personal de santificación. Entonces, uno pues en esos pensamientos concluye, esto está a revisión de ustedes y de la iglesia, para Dios tú eres un eterno presente y Dios recorrió toda la humanidad que iría a crear, la recorrió, examinó a todas las personas que Él iría a crear, ¿verdad? Entonces, entre todo ese personal que Él iba a crear, encontró una criatura, la más dispuesta, la más entregada a la voluntad de Dios, y dijo, pues, esta es a la que voy a enriquecer con dones muy especiales, y en ella voy a encarnarme, la voy a ubicar, pues estamos en un plano fuera del humano. Fuera del tiempo. Fuera del tiempo, más bien, fuera del tiempo. Esta personita que en toda la creación es la que más libérrimamente se me ha ofrecido, la voy a ubicar en la temporalidad de Jesucristo para que sea su mamá, porque mi Dios puede hacerte nacer a vos en 1822 o en el año 4580. O sea, mi Dios te trae de su pensamiento creador, te ubica en una época concreta. No es que mi Dios tiró las almas al mundo y puso a rodar esa esfera y donde cayeran. Eso no fue así. Entonces, aunque el pensamiento lo expreso confusamente, Dios encontró en esa multitud de seres humanos, se cree que hasta ahora hemos vivido unos 80.000 millones, hasta hoy se calcula, de seres humanos
y quién sabe cuántos más seguirán. Pues se escogió la mejor persona y la ubicó en el tiempo para que en ese tiempo que fue el tiempo y el espacio de allá de Belén, pues entonces de allí nacería Cristo. Dios la dotó, pero la dotó porque ella tuvo esa entrega absoluta y total a Dios. A esta la voy a dotar de todas las cualidades para poder en ella encarnarme. Sí, libérrimamente. Muy complicado eso. No, sencillo. Libérrimamente de que la Virgen, en uso de su libertad, aceptó ser la madre de Dios. En uso de su libertad. Claro. Has dicho claro y reiteramos, no fue llevada como Cristo a la cruz, no, como un cordero, aunque también libremente. También hay voluntad, claro. También Sí, hay voluntad. también hay voluntad. La Virgen aceptó, entonces, libertad, porque alguien puede pensar, no, que la Virgen, el Señor escogerla, pues el Señor la escogió. Le tocó decir sí. Y ella no tenía más que... Exacto. No Le tenía tocó más decir sino sí. que decir sí. No, no es así. La libertad es una atribución dada al hombre, Para hacer como el bien. criatura para hacer el bien. Exactamente. Entonces, acentada el término libérrimamente. Segundo, ella es la esclava del Señor, la entendemos así. La esclavitud significa entrega por la libertad. Por decisión, ella se entregó. Es esclava. Ella se hizo esclava del Señor al hacer la voluntad de Dios, porque toda persona que haga la voluntad de Dios se hace esclavo del Señor y está significando una renuncia al mundo y a lo que el mundo ofrece, porque el mundo es para servicio del hombre, pero no para esclavizar al hombre. Y tercero, según el enunciado hermoso, el mejor fruto, espléndido de la el más redención, espléndido. pudiésemos pensar con la ayuda del Espíritu Santo, María fue efecto de la redención de Cristo por los méritos de Cristo. Que quede claro eso, porque caemos en una situación... Claro, no, eso nos lo va a decir la Lumen Gentium después en el numeral Exactamente. 53. Porque podríamos, hombre, ¿cómo así? Entonces, Cristo redimió a los pecadores, entonces María fue pecadora. No, ese silogismo no sirve. No. No sirve. No, María fue concebida sin pecado original y desde Eterno ya había sido efecto de la redención de Cristo, que vino a salvar al hombre. Ella es criatura y fue eximida, pero también es efecto de la redención. El más espléndido de la redención. El más espléndido, que se entienda, el más espléndido. Por Dios, no alcanzamos a mencionar ese término, Camilo. No, y habiendo ella, después nos va a decir entonces en ese numeral 53, la Lumen Gentium, habiendo sido ella redimida de un modo tan sublime en vista de los méritos de su Hijo. Entonces, caemos de nuevo en el principio que vimos al inicio, en razón de Cristo. Es el fruto más espléndido de la redención, ¿en razón de quién? De Cristo, porque es en vista de los méritos de su Hijo. Por eso entonces, los padres de la Iglesia no dudaron nunca en llamar a Nuestra Señora, y eso nos lo recuerda el concilio toledano, está en Dessinger, que ya por aquí consiguió el ejemplar, porque es un libro generosamente grueso. El ejemplar de Dessinger nos lo dice en el concilio toledano, nos va a decir, los padres de la Iglesia, la liturgia y el magisterio no han dudado en llamar a la Virgen hija de su Hijo, pero en el orden de la gracia. O sea, claro, cualquiera diría, Gallo, él es hijo, Dios es hijo de ella es madre de Dios, pero ella es hija de su Hijo en el orden de la gracia. O sea, sobrenaturalmente recibe todo de él. ¿En función de qué? Volvemos a lo mismo, siendo elegida por Madre de Dios desde toda la eternidad, recibe todas estas prerrogativas. Entonces, primer elemento de esa razón de Cristo, el fruto más espléndido de la redención. Queda uno como en una especie de meditación de la grandeza de Dios concreta en la persona de María.
es la grandeza y misericordia de Dios, porque la existencia de María como Madre del Redentor es misericordia de Dios. Ujú. Es misericordia de Dios. ¿Con esto qué queremos significar? Esa persona escogida de Dios para ser madre de su hijo y poder reafirmar que ella es la hija de su hijo en razón de la creación y de la redención, hija de su hijo, es decir, efecto de su hijo, es precisamente en términos del ser de la Virgen, por la causa eficiente, la causa absoluta que es Dios. Nadie escapa a esto. Todo lo creado, y la Virgen es creada, y las criaturas son creadas, y el mundo es creado, y los ángeles son creados, y solamente Dios es increado. Dios es increado. Entonces aquí encontramos esa relación hermosa de la Madre de Dios y su Hijo. Es decir, que la Santísima Virgen María sostiene una relación intertrinitaria. Esto es lo que nos da, lo que nos está dando esta fórmula. ¿Cómo así? Hija del Padre, madre del Hijo Y esposa. y esposa del Espíritu Santo. A ver, un momentico en esa grandeza de esta madre escogida. Es que eso no lo puede meter al laboratorio para saber si es verdad o no es verdad. Esto de la fe, ante todo la fe supone la razón. Nunca la fe será irracional. Lo que pasa es que trasciende nuestra comprensión, que es muy distinto. Claro, estamos hablando de Dios. La razón humana es incapaz de alcanzar los límites de Dios. Eso no, de ahí que no pueda encuadernarse. Cristo no se encuadernó, se encarnó, que es otra cosa muy diferente. Pero me parece muy bonito retomar estos elementos del Concilio Vaticano II, porque podemos ir sumergiéndonos más en la Lumen Gentium. Cuando hablamos en razón de Cristo, entonces, en razón de Cristo, el fruto más espléndido, María. En razón de Cristo, María es madre. Ella acoge con fe el anuncio del ángel. Ella concibe en su seno virginal. Por la acción del Espíritu Santo, esto es muy importante, después vamos a entrar en detalles, y sin intervención de varón. El Hijo de Dios ahí en el vientre de Nuestra Señora asume la naturaleza humana. Ella lo dio a la luz, lo alimentó, lo guardó y lo educó. ¿Dudas al respecto? Solo vamos a ese documento para tener bien presente. Lumen Gentium, vamos a encontrar ahí elementos. Entonces, fruto más espléndido, madre, y ahora, esclava fiel, nos dice también la Lumen Gentium. La esclava fiel que se consagró totalmente a sí misma, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención, sometida a Él y con Él. Una esclavitud radical, o sea, inteligencia, voluntad y sensibilidad de la Santísima Virgen en ese ejercicio voluntario de la libertad, diciéndole sí al Señor. O sea, no era solo hacer las cosas bien, no hacerlas de la mejor manera, no, hacerlas como el mismo Cristo las haría. De ahí que yo diría que en este punto sobre la esclavitud, esclava fiel, en razón de Cristo, María es esclava fiel. Retomar esas palabras de Pablo cuando dice, no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Pues María fue a la cruz. María no tuvo la muerte crudelísima de Cristo crucificado. Pero vas a pensar, moralmente María fue crucificada. Y espiritualmente, los sufrimientos de la Santísima Virgen. Claro. En estos días conversábamos sobre eso, Orlando, y entraba una meditación muy bonita al respecto de la permanencia eucarística de la Santísima Virgen, que es también una de las verdades expuestas por la Iglesia a lo largo del tiempo. No es una definición doctrinaria, pero de común en el pensamiento teológico, a la par de la preservación del pecado original. Entonces, esa gracia por la cual Dios permitió que la Santísima Virgen tuviera la permanencia eucarística dentro de sí. Por lo tanto, cada que la Santísima Virgen comulgaba, la comunión se restauraba, se renovaba en la Santísima Virgen. Entonces ella comulga el Jueves Santo. Viene la pasión, inicia la pasión de nuestro Señor ya en el Huerto de los Olivos. Ese sufrimiento que está teniendo nuestro Señor, la Santísima Virgen, quien tiene dentro de sí la Eucaristía, que es cuerpo, sangre, alma y divinidad, va sintiendo cada uno de los dolores físicos y espirituales de nuestro Señor. ¿Era el mismo que estaba sufriendo? Dentro de ella lo siente. Claro.
A ver, que no se haga ajeno lo que acaban de decir ahí, es decir, que no se haga no entendible. No, no, no. Ahí asociamos con lo que llamamos humanamente el dolor moral. Claro. El dolor moral, es decir, el sufrimiento de la Santísima Virgen María al ver a su hijo en el sufrimiento, al verlo en el sufrimiento, no en el cuerpo de la Virgen, sino en todo su ser. El deber moral es lo que estamos significando, de que el dolor moral, el dolor que la Santísima Virgen María sufrió, el dolor de los dolores, es decir, sufrió dolores de los sufrimientos que sufrió el Señor, era el sufrimiento de ella. Y además porque como María no tuvo pecado original, piensa uno, el dolor le es más lacerante, más vivencial. Eso es totalmente teológico, Orlando, porque de tal manera hay una perfección en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, que esa naturaleza le permitió a él sufrir como nadie más podría sufrir física y espiritualmente, porque el alma tiene alma, nuestro Señor tiene un alma. Claro. Claro, sí, para que exista ese componente de humanidad, abro comillas en el componente, para que esa naturaleza humana sea una realidad en nuestro Señor Jesucristo, es cuerpo y alma. Nosotros somos cuerpo y alma. Entonces, ese cuerpo en sus perfecciones le posibilitaba a él una capacidad de sufrimiento impresionante por la perfección, porque él asumió la posibilidad de sufrir, o si no, la muerte hubiera sido en apariencia. Asumió en todo la naturaleza humana, menos en el pecado. Ahora, por las perfecciones de la Santísima Virgen, la sensibilidad de Nuestra Señora al ver a nuestro Señor, o sea, era un dolor que, digamos, llegaba hasta lo más profundo de su alma y de su cuerpo como en ninguna otra criatura. Así como el amor que ella dispensaba para con nuestro Señor era perfectísimo, de esa misma manera el sufrimiento, el auge del sufrimiento. Y por eso es que el auge del sufrimiento de Nuestra Señora permite que nosotros podamos invocarla a ella como Mater Dolorosa. Y que el dolor de ella nos consuele, que eso es rarísimo. ¿Cómo así Pero que el dolor tuyo, Orlando, me va a consolar? Así es, así Pero es. en el caso de la Santísima Virgen, el dolor de ella nos consuela, porque era una perfección de dolor. Es que la asociación de María a la pasión no cabe en los libros, hombre. No cabe en los libros. Exactamente. No es descriptible. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.